Bueno, hermana, después de haber escuchado la alabanza, de habernos gozado en la presencia de nuestro Dios, alabándolo, gozándonos con Él en su presencia, seguiremos con la segunda alabanza, adoración. Sí. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado. Ya. Aleluya, los saludo en el nombre del Señor en esta tarde, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, junto a su familia o en el lugar que estén. Hoy día, en esta tarde, vamos a alabar a nuestro Dios, a bendecir su nombre, a darle gracias por todo lo que nos ha dado durante la semana. Que el Señor les bendiga, y comenzaremos con una oración. Padre, que estás en los cielos, bendito Padre amado, tú que todo lo ves, todo lo miras, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu gran amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a cada hermano que esté en este momento viendo
la reunión de salvación, Señor Jesús. Gracias te damos por ello, por su familia, por todo lo que le rodean. Señor, quédate con ellos, que ellos puedan sentir tu presencia en esta tarde, que puedan escuchar tu palabra, lo que tú vas a traer a través de tu siervo. Que tú, Señor Jesús, sigas bendiciendo a cada hermano que está mirando en este momento la reunión. Bendice, Señor, a nuestros pastores, bendice el mensaje que van a traer, Señor. Seas tú quien hable a través de sus labios, seas tú que ponga las palabras para nuestras vidas, seas tú, Señor Jesús, el que va a estar hablándolo en esta tarde, papito amado. Háblanos, Señor, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que cambiemos de nuestras vidas? Gracias te damos, Señor Jesús. Bendice nuestra familia que está detrás de nosotros, Padre Celestial, y bendice esta reunión de comienzo a final, Señor, que la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzaremos, hermana, en esta tarde con una alabanza para empezar a alabar a nuestro Señor. Amén. A gozarnos en su presencia. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino,
conmigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Bueno, hermana, después de haber escuchado la alabanza, de habernos gozado en la presencia de nuestro Dios, alabándolo, gozándonos con Él en su presencia, seguiremos con la segunda alabanza, adoración. Sí. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Cómo grita Guatemala? Creación te adora, en los reinos se ríe.
porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y tú descubres. Bueno, después de haber terminado con la alabanza, le daremos a la palabra de Dios, que en esta tarde nos va a hablar en San Lucas, capítulo 10 y versículo del 25 al 37. Que el Señor bendiga su palabra en este momento. He aquí un intérprete, se llama el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredé la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivo a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Muy hermosa la palabra que el Señor nos ha dado. El buen samaritano. Aquí nos demuestra el amor que uno puede tener por su prójimo. Y ustedes, hermana, léanlo y medítelo. ¿Usted se considera un buen samaritano? Que el Señor les bendiga en esta tarde, y la cual va a ser la palabra de Dios la que nos va a traer nuestro siervo. Pasaremos ahora a la adoración. Bello Señor, eterno Padre, seguro estoy, pues en tus manos mi vida está, moldearla en tu perfecto plan. Muy gentilmente me has
llamado con tu poder, me has guiado, enséñame a vivir solo en tu voluntad. Quiero ser fiel a tu llamado, quiero sentir que día a día estás junto a mí. Esta es mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, oh alfarero, transfórmame. Llámame, guíame, camina a mi lado, oh alfarero, transfórmame. Muy gentilmente me has llamado con tu poder, me has guiado, enséñame a vivir solo en tu voluntad. Quiero ser fiel a tu llamado, quiero sentir que día a día estás junto a mí. Esta es mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, oh alfarero, transfórmame. Llámame, guíame, camina a mi lado, oh alfarero, Dios, Hermana, después de haber escuchado la alabanza, la palabra de Dios, la adoración, terminaremos con una oración donde pediremos a nuestro Padre que bendiga su palabra que la trae nuestro siervo. Padre bendito de la gloria, te alabamos, glorificamos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias, Señor, te hemos podido alabar, adorarte a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, papito amado. Bendice nuestra familia, bendice la familia de mis hermanas que están a través quizás de un teléfono, de un computador, que te están escuchando tu palabra, Señor.
Te pedimos que tú sigas bendiciendo la reunión hasta el final, hasta la final de la palabra. Señor, bendice a nuestro siervo, el que trae tu palabra. Que no sea él, sino seas tú el que hable a través de sus labios, Señor. Gracias te damos, papito amado. Te pedimos que tú sigas bendiciéndonos y nos sigas cuidando y protegiendo a cada hermano, a cada de sus familias, Señor. Quédate con nosotros y bendice hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Aló, aló.
Dios les bendiga, bienvenidos. Voy a apagar mi adoración, que tiene unos 15 segundos de diferencia entre lo que pasa acá y lo que usted recibe allá en la señal. Bendiciéndole al Señor por la vida de nuestra hermana Mónica, nos ha traído pero un mar de alabanzas, de adoraciones, y sé que en este día, en esta tarde, usted está desde su casa adorando, alabando al Señor, recordando que el Señor ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros, y la principal, que nos permite hoy nosotros acercarnos a su presencia de una manera gratuita. También podemos ver que no hay muchos conectados, y eso quizás será por el frío, por las ocupaciones, por los problemas, no lo sé. Pero hoy tenemos una hermosísima palabra de Dios. Un pasaje precioso, una de las parábolas más conocidas por todos los cristianos. Y no solo por los cristianos, sino que esta parábola, junto con la parábola del hijo pródigo, se ha constituido en un cambio cultural de las personas que vivimos acá en el occidente del planeta, ¿no es cierto? Todo lo que es América Latina, Estados Unidos, todo lo que es Norteamérica, Europa, básicamente partes de Asia, y los cristianos que están en algunos otros continentes como África, que hay muchísimos cristianos, ha habido un avivamiento allá en África, que es algo por lo que estábamos orando. Y el Señor ya lo está haciendo. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa? Hace un poco más de 500 años el Evangelio llegó. De una u otra manera, el Evangelio llegó aquí a nuestra tierra para que podamos ser libres. Y una de estas parábolas, que es el buen samaritano, cambió completamente algunos conceptos aquí en Occidente. Nosotros oímos buen samaritano, inmediatamente tenemos en nuestra mente el sinónimo de ayuda, misericordia, compasión. Siendo así, estas palabras son usadas para identificar obras benéficas, hospitales y fundaciones. El buen samaritano. Todos estaríamos de acuerdo que se trata, ¿de qué trata esta parábola? Nosotros podríamos decir que esta parábola se trata de ayudar, de expresar el amor a nuestros hermanos. Pero si nos acercamos un poco más a lo que está ocurriendo en el contexto, como siempre les he invitado a mis estimados hermanos a hacer en su lectura bíblica, Dios en su palabra nos dejará un mensaje un poquito más profundo, un poco más profundo y de relevancia para el evangelio de hoy, que sobrepasa el tema de la ayuda social, que sobrepasa el tema del asistencialismo, que como yo digo, que es muy personal lo que les digo en esta tarde, hay muchísimo de esta ayuda y de este rescate o de este apoyo que se dan a las familias y a las personas que han caído en alguna manera en desgracia, como se puede decir. Son muchísimas obras vacías, muchísimas obras de misericordia vacías. Y vamos a meditar en la tarde de hoy cómo el Señor nos está moviendo y por qué nos mueve a este acto de misericordia que vemos descrito en la parábola de Jesús. En este capítulo también nosotros podemos ver en dónde estamos, en Lucas 10. Sí, en Lucas 10. Entonces yo les invito a que usted vaya con la palabra a Lucas 10 y vaya viendo los títulos que han puesto estas personas que hicieron la traducción. Entonces usted va a encontrar algunos títulos y algunos pasajes que son muy conocidos, ¿no es cierto? Y que si nos ponemos a pensar, Lucas en su investigación, porque él no fue un testigo ocular, sino un investigador, un historiador, alguien que escudriñó los eventos, Lucas nos está contando todo esto también en orden cronológico. Entonces, muy posible que cada uno de estos pasajes, cada uno de estos relatos que hace Lucas acerca de la vida de Jesús, hayan tenido conexión entre ellos. Por eso estaban en ese orden y estaban juntos. Entonces, estamos en Lucas capítulo 10. Y en este capítulo pasan varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pasa es que Jesucristo envía a la misión de los 70, donde Jesús pone dos perspectivas en
en los que van a ser enviados. La primera perspectiva, Dios guía y provee. No lleves bordón, no lleves nada, no necesitas absolutamente nada para hacer la obra del Señor. Muchas veces nosotros estamos preparándonos, es que me falta esto, me falta este otro, no tengo un buen parlante, qué sé yo, cuántas cosas, ¿no es cierto? En el caso del ejército es que mi uniforme ya no me queda, no sé, muchas preocupaciones prácticas que el Señor nos está diciendo que Él proveerá a sus hijos, los cuales estamos llamados a predicar el evangelio. Entonces, sin duda va a dar dos apreciaciones. La primera, que Dios va a proveer y que Dios va a guiar a los que está enviando. A todos nos envía. Dios nos provee y nos guía. Y la otra parte es que no todas las personas van a recibir este mensaje. Una realidad bastante dura para nosotros, principalmente que estamos entregando este mensaje de esperanza, este mensaje que encierra el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Y no solo esto, sino que Jesucristo dice que estas personas que no reciben al mensajero, que no reciben el mensaje, el evangelio que se está entregando, que dice, sal de ese pueblo y hasta sacúdete el polvo de tus sandalias. Jesucristo dice que va a haber un castigo para este tipo de personas. Y es coherente a lo que nos dice, por ejemplo, Juan en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea por él salvo. Que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero lo que me llama la atención de todos estos pasajes en el capítulo 11 es el gozo. Un gozo, una alegría, un regocijo que produce en aquellos que fueron a entregar el mensaje, a sanar y a liberar de los demonios y de los malos espíritus. El gozo que provoca tener el evangelio en nuestras bocas y presentarlas a otras personas. El gozo que se genera en aquellos que predican, que evangelizan y que ven prodigios. Y estos prodigios son resultado del poder divino derramado sobre ellos. ¿Para quién? Para las personas. Pero Jesús, al ver todo este gozo, les va a responder, mis estimados hermanos. ¿Y qué les dice en Lucas 10, versículo 20? Dice, pero no regocijéis de lo que los espíritus se los sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo, estén escritos en los cielos. El gozo que tiene el cristiano, más allá de sus resultados frente a la predicación, a la exposición de la palabra, de las conversiones, el gozo de las sanaciones, el gozo de las liberaciones, de los milagros y prodigios en este mundo, no es el que debería llenar nuestro corazón, sino el gozo de que nuestros nombres estén en el libro de la vida, allí inscritos. Entonces ahí viene una pregunta sumamente justa. Imagínese usted regresando de evangelizar, ve mucha gente que se convierte y dice, gracias Señor, gracias Señor, hemos convertido, tú has convertido mediante tu Espíritu Santo, y vienes gozoso, y con justa razón. Y después te dice Jesús, oye, cuidado que estés tan gozoso, vos tienes que tener ese gozo todo el tiempo, siempre y cuando tengas la certeza de que tu nombre está en el libro de la vida. ¿Y qué le preguntaríamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ocurre tal cosa? Que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Pregunta a la que responde Jesucristo, volviéndose a sus discípulos, y les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que ustedes oís y no lo oyeron.
mis hermanos, para esta interrogante de cómo nuestros nombres pueden estar inscritos en el cielo, en el libro de la vida, la respuesta es más simple para los cristianos que para el mundo. Es Jesús. La persona de Jesús es la respuesta para estar en el libro de la vida. Mis hermanos, no hay que perder esa visión. No hay milagro, liberación, ritual, tradición, ofrenda, ni buena acción que pueda poner nuestros nombres en el libro de la vida. Muy al contrario, poniendo nuestra confianza en las obras, estaremos andando por el camino equivocado. Mire lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si nos ponemos en el puesto de esos 70, de los discípulos y de la multitud que estaba alrededor de Jesús, que ven los milagros de nuestro Señor, ven los prodigios, en ese momento ellos quizás decían: ¿cómo es posible que este no sea el camino de salvación? ¿Cómo es posible que viendo todos estos milagros, viendo todos estos prodigios alrededor de la obra y de la palabra y del poder que encerraba Jesucristo, este no sea el camino de salvación? Nos estás diciendo, Jesús, que no confiemos en que hacemos las mismas cosas que tú. Que no sea eso una señal de nuestra salvación. Que tenemos que estarnos gozosos por saber que estamos salvos. Y de repente alguien rompe el discurso con otra pregunta. Y ahí viene en el versículo 25 y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya entendemos por qué este intérprete de la ley hizo esa pregunta. Porque Jesucristo estaba diciendo que el camino de los milagros y de los prodigios y del poder no es el camino para la salvación. Y aquí tenemos quizás lo más idóneo para esta enseñanza que nos va a dar el Señor Jesucristo. La pregunta más idónea y precisa. La persona más escogida y precisa para hacer esa pregunta. Un intérprete. En nuestro tiempo se traduciría como un abogado, un docto en esa época de la ley de Dios. Es decir, podía ser un saduceo, un fariseo, un escriba. Esta persona, para probarle, porque le está escuchando, está viendo todo lo que está pasando, le pregunta: entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma para llegar a la vida eterna? Y su intención claramente era reforzar el camino práctico de los fariseos y de los saduceos como medio de salvación, porque si no eran los milagros y los prodigios, ¿qué era? Todo lo que ellos proponían. Recordemos que hasta en ese momento en la que está Jesucristo, en este discurso, en esta conversación, no se había producido aún la muerte en la cruz, ni la victoria en la resurrección. Por tanto, para todos los que estaban en ese momento, no existía ningún medio de salvación posible. Para ese momento, la humanidad no tenía ningún camino cierto de salvación, mis hermanos. Estaba Jesús en esta tierra, pero aún no se había consumado, no había pasado esto. Hecho está. Consumado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos a la luz de las Escrituras que todo el camino ceremonial que describe el Antiguo Testamento, los sacerdotes, las ofrendas, los sacrificios y el templo mismo son figuras del mismo Jesucristo. Y Jesús lo sabe, por eso le va a contestar de la manera en la que le contestó a este intérprete y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees? Mis estimados, como hermanos sabemos hoy que la ley nos salva. Y además, sabemos que es imposible el cumplimiento por parte de la humanidad caída de esta ley. Y es lo que encierra esta pregunta de Jesús.
¿Conoces la ley? Dime, ¿qué es lo que dice esta ley? Preste atención, porque ni la religión ni los conocimientos profundos de la ley son el camino. Si no llevamos en el corazón, si no tenemos lleno el corazón, ¿de quién? Usted, hermano, usted, mi estimada hermana, ¿qué lleva en su corazón? O más bien, ¿a quién lleva en su corazón? Veamos la respuesta que le da este intérprete de la ley a Jesucristo. Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, es lo mismo que Jesucristo respondió en algún momento en Mateo 22, cuando le hacen una pregunta del lado de los fariseos y de los saduceos de la misma forma. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley?, le preguntan. Y Jesús les dice, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El establecer que la ley no es en sí el camino, y siendo para este intérprete, para este fariseo, para este saduceo, para este doctor de la ley, el único camino que conoce, entonces la pregunta queda abierta. ¿Cómo entonces demostramos mi amor, nuestro amor a Dios, sin todo el ritualismo y todas las diferentes expresiones religiosas? ¿Cómo puedo demostrar mi amor por Dios sin todo el ritualismo y todas las diferentes expresiones religiosas? Recuerde que la rigurosidad religiosa y la alabanza son las formas más comunes, mis estimados hermanos, de demostrar el amor de Dios, y que seguimos a Dios hasta hoy en día. Somos cristianos porque vamos a la iglesia. Somos cristianos porque oímos música cristiana. Somos cristianos porque alabamos y levantamos nuestras manos en adoración. Muchos quieren volver a la iglesia para sentirse otra vez en congregación y hacer este tipo de demostraciones sinceras, mis estimados hermanos, por el amor que hemos recibido de Dios. Pero este no es el camino. Nos va a recordar el Señor que este no es el camino. Por eso Jesús buscó en su interior esta respuesta coherente a lo que el fariseo, a lo que él pensaba. Porque según él, lo que él estaba haciendo y cuidando en todas las reglas que habían presentado los rabinos durante los cientos de años de desarrollo de cada una de estas escuelas, era lo correcto. Era lo correcto. Imagínese una persona sumamente disciplinada, con sus oraciones al día, con sus visitas al templo al día, con sus ofrendas al día, con sus diezmos al día. Estaba enfrentada en una discusión entre Jesucristo y sus discípulos, porque ellos venían haciendo milagros. Venían bendiciendo a las familias, venían liberando a la gente de espíritus inmundos. Imagínense, frente a esa tremenda experiencia de los discípulos y el consejo que da Jesucristo: no se fíen ni en la religión, ni en los milagros para llegar a la vida eterna. ¿Cómo nos va a responder a todos? Con inmenso amor, y tanto a estas personas, con una bella historia, con una parábola para contestar a todos la pregunta que creo que tenemos todos en nuestro corazón: ¿cómo llegaremos a la vida eterna? Versículo 30. Y respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca
de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nuestro pasaje, mis estimados hermanos. Mis hermanos, hemos menospreciado el mandamiento quizás del amor al prójimo. Se ha explicado en muchísimas ocasiones, yo mismo he explicado y expuesto la palabra, que la interpretación judía del prójimo es aquella persona que está cercano a nosotros, nuestra familia, nuestro vecino. Y para los judíos, los vecinos se establecían como aquellas personas que pertenecían a su pueblo y a su nación. Y en esta historia, Jesús nos muestra en los personajes que esta visión del prójimo como nuestro vecino es una visión muy limitada. Una relación profunda, no solamente con el lugar, sino también con las costumbres, la religión y los ritos, era lo que unían a estos pueblos para volverse prójimos y vecinos. Por eso, mis estimados hermanos, porque si nosotros somos sinceros, y es lo que nos hace ser compatriotas y hermanos y amigos, son las similitudes en los campos de las tradiciones y de las costumbres. Sorprende a veces escuchar a personas que dicen que, por ejemplo, la iglesia en Chile ha sido afectada porque han llegado muchos extranjeros. Que por eso la iglesia se ve siendo afectada porque han llegado muchos cristianos extranjeros. Hermanos, cuán cercanos somos nosotros a los fariseos y saduceos, ¿verdad? Claro, porque mi amor solo se extiende hasta mi vecino, al que es igual, al que se parece, aquella persona que piensa, siente y vive semejantemente a mí. Y a esto es lo que nos dice Jesús en Lucas 6. Mire, Lucas 6, versículos 32 en adelante. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar respeto a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se presentan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, hágales el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Nos raya la cancha Jesucristo. Serán hijos de Dios. Por eso este intérprete, al escuchar que Jesús le da la razón en cuanto a la ley, le hace una pregunta trampa. ¿Y cuál es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Una vez más. Porque Jesucristo se supone que debía haber dicho, pues, nuestros vecinos. Pues, los que nos une la fe. Amen entrañablemente a Dios y amen entrañablemente a los judíos, a sus compatriotas. Eso es lo que esperaba este docto de la ley, este intérprete de la ley, que respondiera. Y en ese momento Jesucristo hubiera aprobado y hubiera dado fuerza al discurso y a todas las
formas, rituales y exigencias legalistas de los religiosos de la época. Pero veamos los personajes que hay en la historia. Para mí hay 5 personajes, o 6. Concentrémonos en el camino. Un camino sumamente peligroso, que es este hombre. Este viajero se ve forzado a tomar un camino extremadamente peligroso, que este hombre se ve forzado a tomar. ¿Por qué? Por su trabajo, por su sustento, por sus necesidades. ¿Y con quién se topa? Con los ladrones, quienes lo matan, lo destruyen, le pegan y le dejan a su suerte, le roban todo. Mis estimados hermanos, ¿cuántas veces no se han sentido así en la vida? Usados, golpeados, destruidos por el pecado, por los problemas, por las malas decisiones. Mis hermanos, las personas vivimos en un mundo tremendamente violento, pero debemos recordar que estamos de pasada. Es solamente un camino. No se quede en el camino, prosiga, mi estimado hermano. Podría ser preso del camino y de sus maleantes. Fíjese que este hombre queda allí, medio muerto, en medio del camino, donde muchos más pasarán. No quisiera que en algún momento nosotros nos sintamos así, como ese medio muerto, como esa persona que fue asaltada, como esa persona que fue golpeada por sus pecados, por sus malas decisiones, por los problemas, y está tirada en el camino, se quedó en el camino y no progresó, y no siguió. Pero mire, en este camino de la vida pasa mucha gente, muchísima gente. Mire, ¿quién va a pasar primero? Y usted lo sabe. Primero pasa el sacerdote. Sabemos que por el gran número de sacerdotes que había en la época, habían turnos para poder servir en el templo. Miren, este camino entre Jericó y Jerusalén, este sacerdote estaba moviéndose. Uno de esos tantos sacerdotes que estaba esperando su momento, su oportunidad para servir en el templo. Quizás esperó mucho tiempo para ese día, pero estamos seguros que él debió haberse preparado en un nivel de purificación, de pureza, que debía cuidar si quería servir a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, ¿no es el caso de la iglesia en Pudahuel? Los hermanos que dejan todo para servir a Dios, manteniendo su pureza, subiendo por el camino al templo. La verdad, hay de esas personas que se concentran tanto en sus esfuerzos, en mantener su religiosidad, su tradición, su uniforme sin mancha. Así somos. Pendientes de llegar puntuales, de cumplir todos los reglamentos, de servir a Dios. Se encierran en sí mismos para ponerse, quizás, correctamente y encerrar su santidad en actos tan pequeños como ponerse las medias correctas. Y están bien. Están bien. Están subiendo a servir al Señor, se han preparado. Y ven al otro. Ven al otro. Pero este sacerdote dio prioridad a su estado de pureza antes que las necesidades de aquel hombre. Lo vio. Vio una oportunidad de perder su pureza y de no servir a Dios. Y no al contrario. Él vio a aquel hombre en el camino y lo vio como una amenaza a perder su pureza y a no servir a Dios. Otros comentaristas dicen que el camino era tan peligroso que quizás no solamente pensó en eso, sino que pensó en que era una amenaza mayor, porque si él se acercaba, quizás los mismos malhechores iban a ser prenda de él. Mis hermanos,
¿Acaso los cristianos de hoy no somos algo así? Bueno, los comprometidos. Es que ya es hora. Es que allá está mi iglesia. Allá está mi ministerio. Nos volvemos cuadrados, legalistas. Tengamos cuidado también con eso, que hay muchísimos cristianos que son así. Después Cristo describe a otra persona pasando por el camino. Y saliendo del relato, para los cristianos, los levitas, mis estimados hermanos, representan a nuestros ministerios de alabanza. Mis hermanos, el ensayo, el tono, la ejecución. Y hasta se crea entre ellos una clase social diferente dentro de la iglesia. Es el grupo de alabanza. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Adoración es la forma de obtener la vida eterna? ¿La adoración es la forma de obtener la vida eterna? Vemos a un sacerdote sirviendo a Dios. Vemos a un levita sirviendo en adoración y alabanza a Dios. Mis hermanos, dejemos de ver a nuestros prójimos por estar concentrados en nuestras obligaciones. Dejamos de ver a nuestros prójimos por estar concentrados en nuestras obligaciones. Y no solamente nuestras obligaciones con la iglesia, porque muchos de nosotros tenemos muchas más obligaciones y preocupaciones y ambiciones por fuera de la iglesia. ¿Y cómo es posible que nos llamemos cristianos? Por lo menos el sacerdote y el levita tenían puestos los ojos en Dios. Muchísimas más personas que se llaman cristianos ni siquiera buscan alimentarse de una manera adecuada. ¿Y qué hicieron ellos? Viéndole, pasaron de largo. El sacerdote y el levita, la religiosidad y la adoración, viéndole, pasaron de largo. Esta palabra que utilizan, que me encanta, que es jorao, en griego, es ver y mirar. Y cuando se hace al alcance al idioma hebreo, es experimentar. Es decir, ellos lo experimentaron, sintieron, supieron que aquel hombre podría sobrevivir con su ayuda. En el Ejército de Salvación nos distinguimos por el servicio a la comunidad. Pero reflexionemos, ¿cuántas de las personas a las que dimos café o un plato de sopa están ahora en la iglesia? La respuesta está, mis hermanos, en esta parábola. Pero un samaritano que iba en el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero un samaritano, podríamos decir, a diferencia, un samaritano. Podríamos decir, aquí cambia todo, un samaritano. Podríamos también decir, a pesar de la actitud de los anteriores, de las anteriores personas que pasaron, un samaritano entra en escena. Eso significa ese pero, mis estimados hermanos. Pongámonos en los zapatos de los judíos que están escuchando esto. Esta escandalosa parte de la historia. Porque para un judío, un buen samaritano es un samaritano muerto. Muerto, mis hermanos. Los samaritanos son miembros, si usted no lo sabía, de las tribus de Manasés y de José, es decir, israelitas, pero se separaron cuando se dividió el reino. Y en la diáspora muchos de ellos se quedaron. ¿Y qué hicieron? Abrieron sus puertas a los pueblos gentiles. Acogieron no solamente a los pueblos gentiles de una manera de casarse con las chicas, que ellos traicionaron lo que significaba ser israelita. Acogieron la Torah. Sí, ellos tenían los mismos libros del Pentateuco, pero no acogieron ninguno de los consejos de los rabinos
que se iban desarrollando en esos cientos de años por los judíos. De hecho, instalaron su propio lugar de adoración. Los samaritanos eran, de este modo, detestables. No víctimas de los judíos, mis estimados hermanos. Los samaritanos no eran víctimas de los judíos. Eran opositores, eran enemigos. Opositores. Se hicieron muchísimo daño del un pueblo hacia el otro, muchos ataques del un pueblo hacia el otro. Se describe cómo mientras Esdras va reconstruyendo el templo, ellos buscaban la manera de retrasar la construcción del templo, contaminando el terreno. No eran víctimas, eran enemigos. Porque un buen samaritano es un samaritano muerto. Eso es lo que pensaban los judíos. Y ese samaritano lo vio, Jorao lo experimentó, sintió, supo que él estaba todavía con vida, como todos los demás. Pero él fue movido, se movió en él la compasión en él por aquel hombre malherido. Mis hermanos, ¿qué hacía un samaritano en ese camino entre Jerusalén y Jericó? Iba a Jericó a comercializar, a vender, a comprar. Posiblemente debió haber tenido citas y encuentros pactados, productos que entregar. Él se vio obligado por la vida a pasar por un camino peligroso, en una zona que como samaritano aún más peligrosa que para cualquier otro, porque en esa zona él era considerado enemigo. Es por tanto, él debió haber tenido razones tremendamente fuertes para estar en ese camino, mis estimados hermanos. La pregunta para nosotros hoy es: ¿dónde estamos? ¿Todos estamos en el camino? ¿Tenemos nuestras razones? Sí, tenemos nuestras razones. Seguimos adelante sabiendo que es peligroso y doloroso este camino, que exige un esfuerzo extra. Pero en este camino hay diferentes tipos de personas. Y algunas personas han sido asaltadas y consumidas por el pecado. Los religiosos que sirven y dicen amar a Dios, también. También aquellos que alaban, que viven en alabanza y adoración al Señor, también, que se quedan en su ministerio como prueba máxima de su fidelidad al Padre Celestial. Aquellos que siguen su camino también, que parecen que sus prácticas no comunes dentro de la iglesia, pero sin embargo son movidos en sus corazones, llenos de compasión y movidos a amar. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto nos dice Primera de Juan. Aplicando estas declaraciones de Juan, podemos pensar rápidamente que los sacerdotes y los levitas, el sacerdote y el levita, por su clase, aquel que pasó por el camino, ese sacerdote y ese levita que pasó por el camino, no conocían a Dios en particular. Estos dos se preocuparon más de la religión que de dar testimonio de su amor por el Padre Celestial. Juan va a continuar. Amados, si Dios nos ha amado así, versículo 11, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El amor
es el sello de los cristianos. Porque se aman, serán reconocidos mis discípulos. Mis estimados hermanos, no por la formalidad religiosa, no por la tradición, no porque tengo un librito supuestamente de reglas, que quién me dice quién es digno y quién no, por el amor. El amor es el sello de los cristianos. Y el amor testifica que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. El samaritano, quizás aislado por sus prácticas, sus costumbres y su origen racial, de ninguna manera se configuraba como el prójimo de ese hombre que muy seguramente era un hombre judío. Me refiero al hombre que asaltaron. Porque el prójimo es el vecino. Porque el prójimo es el que tiene las mismas costumbres, las mismas tradiciones y la misma fe. El samaritano es más un enemigo que un prójimo. Cristo nos relata cómo Él dejó todas sus preocupaciones, deberes para entregarse al cuidado y al rescate de ese hombre. Se desvió y perdió su día, perdió su venta y hasta sus clientes, no lo sabemos, pero permaneció con Él hasta el otro día en el mesón. Hermanos, ¿estamos tan ocupados en este mundo? Tengo reunión de esto, del comité, tengo reunión de padres de familia, tengo clases programadas, tengo mi trabajo que cuidar. Tengo tantas cosas que no puedo yo dejar. Pero el samaritano lo hizo. Ayer visité yo el centro de Santiago. Tanto apuro, tanta urgencia, mis estimados hermanos, tanta responsabilidad. Pastor, no me conecto porque no tengo tiempo. Pastor, no estamos en la escuela dominical, hay cosas más importantes que hacer. Pastor, no voy a la iglesia porque no siento que debería estar de esa manera. Debería ser de otra. Deberíamos tener más música, deberíamos tener más instrumentos. No voy a la iglesia porque no me motiva. Pero los cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y somos movidos a compasión, movidos a misericordia, movidos por interés por las almas, mis estimados hermanos. Creo firmemente que en nuestra mente hay una confusión. Muchos se identifican como el hombre asaltado, como el hombre golpeado, como el hombre que han dejado medio muerto. Nosotros muchos nos identificamos en esta historia como aquel que necesita ayuda. Muchos quizás se ven como el samaritano por entregar una taza de café o un pan. Pero nadie ve que todos buscamos hacer buenas obras para ganarnos el cielo. ¿Sabe qué mueve a las personas a la verdadera compasión y misericordia? Cristo en el corazón. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Amén. En el amor por las almas, mis estimados hermanos. Sí, mis hermanos, el buen samaritano es aquel que tiene a Cristo en el corazón, porque sus actos de sacrificio por los que están caídos son los que le definen. Es nuestro testimonio de que Dios se encuentra en nosotros. ¿Quién pues de estos tres te parece? Pregunta Jesucristo. ¿Que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él.
Entonces le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Él no pudo responder. La respuesta es tremenda. El camino práctico de la piedad religiosa no es el camino. El camino del fariseo y del saduceo no es el camino. Una vida de alabanza no es el camino. El camino es Jesucristo, la verdad y la vida. Quien recibe en sus corazones es quienes vieron y oyeron y presenciaron a Jesús y al Espíritu Santo mediante su amor. Hermanos, si usted ha visto, ha oído y ha presenciado a Jesús en su vida, levántese, sea movido en compasión, entregue el evangelio, predique la palabra de Dios, cuide a las personas, dele pan, dele vino del cielo, no se entregue a sus problemas mundanos. Dios tiene el control. No se goce por los milagros y prodigios. Mire el amor de Jesús en la cruz y sígale. Vende todo, le dijo. Entrega a los pobres y sígueme, dijo el Señor al joven rico. Mis estimados hermanos, tu prójimo son todos. Y a todos ama el Señor. ¿Cómo demuestras que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? Pues deberás ser sirviendo a Dios mediante el acto más misericordioso que hay entre todos, que es entregar el evangelio. Ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta tarde, por tu palabra, Señor. Quizás nosotros vemos las parábolas, hemos estudiado, Señor, tu evangelio durante todos estos meses, Señor, y todavía quedan muchas cosas más que nos quieres enseñar. No permitas, Señor, que veamos superficialmente tu palabra. Permítenos acercarnos día tras día, Señor, a buscar lo que tú nos dices, Señor. Queremos conocer el camino. Queremos conocer la verdad y la vida, Señor, a través de ti, a través de tu persona, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos saber lo que tú nos dijiste y nos dejaste en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se mueva, se llene de misericordia. ¿Cuántos de nosotros nos damos palmadas, Señor, en nuestros hombros diciéndonos que es suficiente? Quizás servir a nuestra familia, quizás servir a los que amamos, quizás, Padre bendito, oír una adoración, quizás oír alguna prédica. Ayúdanos, Señor, a saber que el círculo no está cerrado, Señor, mientras nosotros no prediquemos y proclamemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar estos espacios, Padre bendito, para que podamos pararnos en las esquinas, podamos invitar a nuestros amigos, Señor. Ahora, en estos 2 años, Señor, ha sido todo virtual. Muévenos, Padre bendito, a enviar estos links, a enviar las reuniones, Señor, a enviar los mensajes a las personas que conocemos. Muévenos, Señor, a conversar con ellos, a presentarles el evangelio, Señor. Es tan acertado, Señor, tu tiempo, Padre Todopoderoso. Pensamos en aquel estudio bíblico que estamos haciendo los miércoles, recordando tu plan de salvación, Señor, que queremos que termine, Señor, en tu voluntad, con hombres y mujeres comprometidos a la evangelización. Te agradecemos por esta palabra, Señor. No permitas, Padre, que quedemos solamente en aquellos que extendemos la mano, Señor, con un café, con una frazada o con un plato de comida. Ayúdanos, Señor, a quedarnos con ellos un día y poner de nuestra parte, Señor, para que sigan siendo restaurados. Padre, tenemos tanta gente que quizás no nos cae bien, que quizás nos han hecho daño, pero ellos también necesitan de tu mensaje. Y también te ponemos, Señor, en tu presencia y a tu alcance a las personas que amamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a extender la mano a aquellos que están golpeados y heridos y abandonados en el camino. Gracias,
porque un día tú nos levantaste. Gracias, Señor, porque un día tú nos rescataste y ahora sabemos que vamos hacia la morada celestial. Protege a nuestra iglesia, protege a sus familias, protege nuestros corazones y nuestras mentes y más que todo, prepara todo para nuestro regreso con seguridad, Señor, a esta tu casa de oración. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis estimados hermanos, no sé si será el frío, no sé si será la hora, pero hace falta muchas familias en este momento, en esta transmisión. Pongamos un mensajito, llamémosles. Yo sé que ustedes lo hacen, yo sé que Isabel con Patti, yo sé que Mariano también con sus hermanos de la iglesia, yo sé que Mónica también está orando, Elizabeth también, siempre preocupada, siempre conversando, Noemí, con Elvira, Laurita, tantas personas, Yolanda, la señora Sandra, Dios la bendiga, tantas personas, tantos rostros, tantas familias que hacen falta hoy en esta transmisión. Entréguenles la palabra de Dios, envíenles el link, invítenles a alabar, a adorar, pero más que todo a llenarse el corazón de Jesucristo. Recordándoles nuestros horarios, el día martes tendremos taller de folclore. Es quizás el primer taller presencial que vamos a tener ya como Liga del Hogar. Sí, felicitamos a las damas por este esfuerzo. Después cada mes irán inventándose más talleres. Agradecemos al Señor por eso. También tenemos el día miércoles a las 5 de la tarde. Tenemos el trébol que nos va a traer nuestra hermana Isabel. Le agradecemos muchísimo al Señor por su vida, por su familia, ¿no es cierto? Y a las 5 de la tarde este miércoles tenemos por Zoom nuestra Liga del Hogar. También esta semana se darán los encuentros de el discipulado de los varones y de las damas. Y sin olvidar, les abrimos, por favor, esta invitación a nuestro curso, a nuestro estudio bíblico, que ha estado muy interesante, que ha sido bastante de debate, ¿no es cierto? Hablamos de un poco de cosas que quizás nos puedan estar, no son tan cómodas, ¿no es cierto? Pero sin embargo que nos revela entre nosotros también nuestro conocimiento y nos amplía también nuestra relación con el Señor. Esta semana, miércoles 7:30 de la noche, la fe. La semana anterior vimos el arrepentimiento como don del Señor. Esta semana la fe. Y el día sábado tenemos a las 4 de la tarde los jóvenes soldados acá. Anímense. Ya creo que son las últimas clases. Les invitamos también a Valentín, a Martina y a Danae, si es que pueden venir, para que vayan activando también poco a poco con estos niños y su clase de jóvenes soldados, ya que el resto de jóvenes han crecido y estamos orando para que el Señor vaya bendiciendo también a nuestros líderes para que puedan seguir con estos jóvenes un proceso diferente. Pedimos también por la salud de nuestra hermana Leticia. Sepa que está en nuestras oraciones y está en nuestras intenciones y en nuestros pensamientos. Tenemos el día domingo por el momento, todavía a las 4 de la tarde, la escuela dominical vía Zoom. Y a las 6 de la tarde esta reunión en la que nos encontramos ahora. Oremos para que el Señor nos dirija a buscar la mejor estrategia para que ya en el mes de septiembre podamos abrir nuestras puertas y poder captar también las almas que están en el camino. Dios es grande y maravilloso. Quisiera que se queden con esta hermosísima adoración. Hay una unción en mí porque es el Señor, nuestro Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo en nosotros morando y expresando el tremendo amor por los que nos rodean y los que nos necesitan. Dios les bendiga grandemente y estamos viéndonos la otra semana. Dios les bendiga. Les extrañamos.